Hola, ¿cómo están? Esta es la primera lectura experimental al cuaderno de la primera clase, correspondiente a hoy, 21 de diciembre de 2025, sobre, bueno, del curso de análisis de datos, sobre clases sociales y estratificación en Python, Stata y utilización de inteligencia artificial como ChatGPT. Aquí, ChatGPT. Aquí vamos a dar más tamaño a nuestro cuaderno Júpiter. Y los objetivos es de que al final de esta sección el estudiante sea capaz de comprender el propósito general del seminario y su enfoque metodológico, y reconocer el rol de Python en el análisis de datos sociales y usar Google Colab como entorno de trabajo, así como también VS Code. Entonces, utilizar Google Colab como entorno de trabajo y también el entorno de trabajo en local llamado Visual Studio Code. Code. Identificar librerías básicas para análisis de datos y manipular objetos elementales en Python y usar un asistente de IA como ChatGPT para iniciar, para apoyo inicial en programación. Entonces, como ChatGPT. ChatGPT, aquí le ponemos, creo que empezamos en mayúscula. Y la presentación del seminario, este seminario introduce el análisis empírico de las desigualdades sociales desde una perspectiva de clases sociales, género, origen étnico y cohortes de edad. Y trabajaremos bases de datos de encuestas sociales utilizando Python, Stata y herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT. Y el énfasis estará en la práctica, la reproducibilidad y la articulación entre teoría social y evidencia empírica. Y ahora, ¿por qué Python en el análisis de datos sociales? La razón es que Python es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en ciencia de datos, en economía, sociología cuantitativa y políticas públicas. Y las ventajas es que es gratuito y de código abierto y permite el análisis reproducibles, se integra con otros software como Excel, Stata y R y facilita la visualización de datos y se complementa muy bien con herramientas de inteligencia artificial. Veamos una introducción a Google Colab. Google Colab como entorno de trabajo que puedes obtenerlo a través de este vínculo implícito. Nos permite, aquí vamos a verlo a través de Edge, aquí estamos la bienvenida a Colab. Google Colab está disponible en VS Code también. Ve qué curioso porque también no lo sabía que también está disponible en VS Code. Y prueba la nueva extensión, nos promocionan acá. Extensión de Google Colab para Visual Studio Code y puedes empezar a usarla con solo un clic. En vez de Code, abre la vista Extensiones y busca Google Colab para instalarla. Y para abrir el selector de kernel, crea y abre cualquier archivo de cuaderno IPGNB en tu cuaderno de trabajo social y ejecuta una celda o haz clic en el botón seleccionar kernel situado arriba a la derecha. Entonces, bueno, esta no la había hecho yo. Cada día salen más cosas buenas de servicio. Aquí no vamos a extensiones y nos vamos aquí a Google Colab. Google Colab. Y él nos lleva aquí a instalar a Colab. Y aquí ya lo está instalando. Editor de confianza instalar. Y así ya vemos este entorno que nos permite editar cuadernos Júpiter en línea sin tener que instalar nada. Entonces eso verdaderamente es muy bueno, pero cuando logras instalar VS Code puedes trabajar ya la edición de cuadernos Júpiter en local, así como yo lo hago acá en este ambiente. Y entonces aquí en Google Colab te permitirá entonces ejecutar Python desde el navegador y no requiere instalación local y guardar notebook en Google Drive. Nos va a guardar entonces los notebooks en Google Drive
asociado a nuestro correo institucional y compartir y trabajar colaborativamente. En este curso usaremos Colab, IO, Visual Studio Code y todos los análisis deberán ser reproducibles. Entonces vamos a los primeros pasos de codificación. Entonces aquí vemos en esta sentencia en línea de código de este cuaderno a la función print. Como función, las funciones siempre tienen nombre y entre paréntesis se les coloca el valor o el argumento y el valor asociado en donde vas a evaluar la función. Entonces, en este caso, la función print se evalúa en este mensaje delimitado entre dobles comillas. Y lo que va a hacer esta función print, cuando lo corramos, es mostrarnos en la línea de salida este mensaje. Hola, este es nuestro primer script en Python. Y lo que vamos a hacer es que usted lo imite. Diga, escribe el nombre de la función print y como función delimita entre paréntesis. Y aquí nos sugiere, vamos a realizar una suma simple. Entonces aquí yo le voy a poner como hola, hola a todos. Se acostumbra a veces el hola mundo en programación. Y aquí ya, siempre que sean mensajes, los debes delimitar entre comillas dobles o comillas simples. Aquí lo voy a delimitar entonces entre comillas simples para que veas otra manera de delimitar los mensajes. Y utilizar ya hacer uso de esta función print. Y esa entonces lo primero que uno aprende en programación y es a escribir una línea de código que permita imprimir un mensaje a través de la función print de Python. Ahora, los objetos y tipos de datos básicos en Python, vamos a verlos, esos objetos y tipos básicos. Entonces, en este aprendizaje veremos que en Python los tipos básicos son los enteros o int, los decimales o float, los de texto o str o string y los booleanos o bool. Y vamos a ver ejemplos. Entonces, para enteros, usted puede crear la variable edad con el operador de asignación y luego el valor. Entonces así creas una variable numérica entera. ¿Y cómo se crea? Entonces, nombre de la variable, operador de asignación que es el igual y luego el valor que quieres guardar en ella. Y cuando lo corres, él crea la variable. Y en una nueva línea puedes escribir el nombre de la variable y volver a correr y en la línea de salida te va a salir el valor asociado a la variable, en este caso 35. Por ejemplo, para mi edad que es 50, entonces yo puedo crearla de nuevo y mostrar que mi edad es 50. El ingreso. Entonces, el ingreso usualmente a veces se da en números con punto decimal. Eso es un ejemplo de variable tipo float. Para la edad, como es tipo entero, con la función type aplicada a la edad, vas a poder ver de que para Python esa es una variable de tipo entero. Cuando le aplica la función type a una variable le va a decir de qué tipo es. En este caso es entero, es decir, que guarda números enteros. En este caso las edades. Y para ingreso, mire que creamos la variable ingreso con el operador de asignación y el valor tiene punto decimal para que genere una variable tipo float. Y si queremos imprimirla, escribimos ingreso, su nombre, ingreso, aquí ingreso y lo corremos y así es, en la línea de salida aparece el valor asociado a esa variable que tiene punto decimal o es de tipo float. Entonces si le aplicamos la función type a esta variable, pues él nos va a esta variable ingreso, te lo va a mostrar que ese es el segundo tipo de variable asociada a Python y nos dice que es de tipo float o de punto decimal. Ahora una variable tipo texto, como es la clase social. La clase social a veces puede ser clase media o clase alta. Entonces así, ¿cómo creamos la variable? Otra vez, nombre de la variable, operador de asignación y luego el valor asociado a la variable, que cuando es un mensaje se delimita siempre entre comillas dobles o simples, como les había dicho antes. Así la creamos, en la siguiente línea la imprimimos, escribiendo el nombre de la variable, clase social. Aquí el autocompletado nos ayuda, el autocompletado asociado a VS Code.
lo corres y así la línea de salida te aparece el valor asociado, que es una cadena de caracteres, por eso aparece delimitado entre comillas simples. O sea, un dato tipo string, y con type puedes confirmar de que efectivamente la clase social es efectivamente un dato tipo str o string, una cadena de caracteres. Y por último, la variable de tipo booleano. Entonces aquí la persona está ocupada. Entonces para decir ocupado, entonces en la variable ocupado la creo y le asigno el valor true para decir que sí está ocupada. Y si le pongo false, es para decirle no está ocupada. Y si le doy play la creo, si escribo su nombre ocupado y corro con Shift Enter o Control Enter, vas a aparecer en la línea de salida el valor asociado a esta variable diciendo que no está ocupado. Y con type va a poder ver de qué tipo es. Type, TYP, type de ocupado, de esta variable llamada ocupado, y nos aparece que es de tipo booleano. Así entonces tendremos variables tipo entero, tipo float, tipo string y tipo booleano. Y para imprimirlas todas puedo escribir los nombres separados por coma en una sola línea de código, y así nos va a aparecer en una tupla o una estructura de datos delimitada con paréntesis todos los valores asociados a estas variables. El primero asociado a edad, el 50, asociado a ingreso, el 250.000.0, asociado a clase social, clase media, y asociado a ocupado el que sea false para decir que no está ocupado. Y ahora veamos dentro de esta clase la introducción a las librerías no incorporadas en el lenguaje Python, es decir, las que tenemos que instalar cada vez que vayamos a utilizarla. Entonces esas librerías, una librería es un conjunto de funciones y herramientas ya creadas, y en este curso utilizaremos pandas, NumPy y Matplotlib. Pandas para manejo de datos, NumPy para operaciones numéricas, eh, vectoriales y matriciales. Vectoriales y matriciales, y Matplotlib para visualización. Ahora vamos a ver cómo importarlas. Aquí vamos a ver cómo importarlas. Vamos a ver cómo importarlas. Que es con la sentencia import pandas aspd, import numpy asnp, import matplotlib.pyplot asplt. Y vamos a luego a crear un primer data frame. En este siguiendo entonces con la construcción de un data frame, que es una estructura de datos muy usual para asociada a la librería Pandas, y se parece a una hoja de cálculo de Excel. Entonces un data frame es una estructura de datos tabular, bidimensional, similar a una hoja de cálculo de Excel, como les decía, o una tabla de stata. Yo Stata simplemente la voy a mencionar, nunca la he utilizado, pero será una oportunidad en este curso para hablar de ella, explorarla eh, y resaltar algunas de las diferencias con Python. Y es de que, bueno, pues Stata es una librería licenciada, es decir, es de código cerrado, mientras que Python es de código abierto, entre otras cosas. Y ver también la manera de codificación en la una y en la otra, y irla comparando. Entonces, es un objetivo central para trabajar en encuestas sociales el uso de estos data frame. Y la forma de crearlo es primero a partir de un diccionario. Un diccionario es una estructura delimitada, a como lo ven acá con llaves, y que tiene parejas separadas por dos puntos, clave, valor. En este caso, la clave son variables sociales como la edad, el género o el ingreso, y la otra parte de la pareja, asociada por ejemplo a la edad, son una lista de Python o estructura de datos delimitada con corchetes con las edades que quieras relacionar en una tabla. La asociada a la variable género, una lista de Python con los géneros respectivos a cada una de esas edades. Y asociado a ingreso, una lista de Python con los ingresos de cada una de esas personas relacionadas en esta encuesta, que tiene 4 instancias u observaciones. Ya con eso creas el diccionario
lo puedes imprimir con datos y aquí lo ves. La estructura no se ve en forma tabular cuando se ve en diccionario. Y aquí te resalto que como diccionario entonces otra vez una estructura delimitada con llaves y formada por parejas clave-valor. La clave, en este caso, son las variables sociales que quieras relacionar, edad, género o ingreso, y los valores son listas de Python con los valores respectivos a las instancias o observaciones con respecto a cada criterio social. Y, y ya para convertirlo en data frame, cogemos la función de pandas, pd.dataframe, esa función, y la evaluamos en ese diccionario de datos. Y lo vuelven en dataframe, usualmente llamado df, pero lo podemos llamar de cualquier otra manera. Y así ya no lo crea y no lo imprime. Miren cómo se ve ya como una tabla, una forma tabular instanciada o etiquetada las filas, usualmente con enteros empezando en cero. Entonces la primera instancia estará identificada con el 0, la segunda con el 1, la tercera con el 2 y la cuarta con el 3 para este ejemplo. La primera variable es edad, la segunda género y la tercera ingreso. Es decir que los data frame tienen eh, identificador para las filas llamado índice, identificador para las columnas llamado las claves o nombres de cada columna y cada celda tendrá los valores asociados a cada variable. En este caso el género primero será mujer, hombre, mujer, hombre. Y para ingresos, 100, 1.200.000, 3 millones, 1.800.000 y 4.500.000. Y nos va a aparecer siempre que lo imprimamos así, escribiendo nada más el nombre de la variable de la estructura de DataFrame que hayamos creado, nos aparecerá siempre aquí en la parte inferior izquierda el número de filas o instancias u observaciones y el número de columnas o variables asociadas. Entonces en este caso tiene 3 variables, entonces nos aparece 3 columns y 4 rows, es decir, 4 instancias o filas, 1, 2, 3, 4, donde la cuarta está indexada con el 3. Aquí ya nos lo está pidiendo también energía, entonces vamos para, después de vamos a ver ya la exploración inicial de datos, entonces voy a ir por la energía para poder mostrarles la exploración.